Gracias, Benja, por esas noticias. Nosotros seguimos súper atentos a lo que está pasando en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y las consecuencias que eso trae para el mercado. Hemos estado contándole todos estos días cómo se mueve el petróleo, qué es lo que está interpretando el mercado, y en este momento está tomándose con alivio las palabras del presidente Trump el día de ayer, diciendo que a la guerra le queda pocos días. Eso hizo caer fuertemente el petróleo, que estaba sobre los 100 y cayó bajo los 90. El dólar se aprecia, las bolsas respiran. Y para analizar lo que está ocurriendo con los mercados, nos acompaña Diego Bobadilla. Él es Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Patricio. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Súper bien, pues, Diego. Bueno, y acá interesado también en saber cómo están interpretando los mercados, en tu opinión, las palabras del presidente Trump primero. Bueno, como ustedes mencionaban, de forma positiva, porque finalmente el impacto del alza del petróleo depende mucho de su duración. Si sube y baja rápidamente, los impactos se acotan bastante. Por lo tanto, hoy día hay optimismo en cuanto al anuncio de que la guerra podría terminar pronto y por lo tanto los precios volver un poquito más a la normalidad, entre comillas. Estamos operando en torno a $70 el barril previo a la guerra. Por lo tanto, hoy día la reacción es positiva. Ahora, cuando uno miraba, Diego, cómo se habían comportado los mercados con esta guerra, había harta disparidad. Por ejemplo, Estados Unidos, no sé, estaba cayendo 3-4% en su peor momento. Los mercados desarrollados en general también, pero algunos emergentes como Chile, no sé, cayeron 11, Corea del Sur 18. ¿A qué le atribuyes tú tanta disparidad en las reacciones de distintos mercados? Yo creo que ahí hay dos factores. Uno, que las correcciones más potentes las vimos en Chile, por ejemplo, también en Corea del Sur, que ha tenido un desempeño muy bueno. O sea, como tú mencionabas, han sido correcciones o caídas de las bolsas de forma global. Y lo que han tendido a caer con más fuerza habían sido los ganadores del año. En comparación con Estados Unidos, que había estado prácticamente plano durante el año, tenemos bolsas en Latinoamérica que habían rentado 10%, como el caso del IPSA, casi 20%, como el caso de Brasil. Entonces hay mucha toma de utilidad en esa línea. Y el segundo punto es que también ayuda un poco a Estados Unidos, es que el sector tecnológico había estado teniendo algo de alivio, luego de estar muy cuestionado por los alcances de la inteligencia artificial, entonces tendía a promediarlo un poco. Pero en la suma general, todavía Estados Unidos se ve bastante anémico durante el año y de hecho está bordeando el cero durante las últimas jornadas. Sí. Pasa un poco positivo, después se mantiene negativo en el acumulado del año. Con todo esto, Diego Bobadilla, ¿para ti es una oportunidad de compra o de venta lo que estamos viendo hoy en los precios? Hoy día, pensando, siempre esto tiene que ver con la temporalidad y hay un factor súper relevante y que es que esto es un conflicto geopolítico y hay una parte política, ¿cierto? Por lo tanto, el impacto de los alzas del petróleo y finalmente de las gasolinas y de otros productos al consumidor norteamericano le pega muy mal y finalmente eso es una componente súper relevante que hoy día el gobierno norteamericano está considerando y por eso busca acortar el conflicto. Y dado que ese es su interés y son finalmente la mayor potencia mundial con el mayor poderío militar y las mayores influencias también en la zona, su interés es que esto dure poco. Y teniendo la posibilidad de hacerlo, lo que creemos es que lo va a hacer. Por eso es tan relevante el anuncio del presidente Trump de ayer. Y en ese sentido, dado que sería algo temporal, para nosotros son oportunidades para ir buscando esas alternativas de inversión que quizás veíamos un poquito disparadas en el inicio de año, e ir armando posiciones. Tú lo mencionabas, el caso del IPSA ha sido bien interesante, llegó a subir 10% en esta partida de año, así que los que hayan quedado rezagados tienen una oportunidad quizás para ir armando posiciones en ese mercado y otros adicionales que también han tenido caída relevante. Ya, o sea, claro, el IPSA estuvo más 10, después estuvo por debajo del agua en algún momento, 3%, algo así, o sea, se cayó un 13%. En ese contexto, cuando el inversionista, el cliente llama asustado y dice, oye, yo estaba ganando plata hace un par de semanas atrás, ahora estoy perdiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer?
¿Vendo todo y me quedo tranquilo? ¿Aguanto? ¿Compro más? Cómo se aproxima a esa situación? ¿Cómo debiera aproximarse un inversionista de mediano o largo plazo, Diego? Bien, yo creo que ahí es súper relevante ver algunos índices de pánico. Nosotros usamos harto el VIX para ver la volatilidad y está muy disparado en términos, en términos de su normalidad, está por sobre 20, 25 incluso. Normalmente, lo normal es que esté entre 16 y 17, que es un índice de pánico. Entonces, uno es ver que hay pánico en los mercados. Y cuando hay pánico, lo mejor es tratar de mantenerse, o si uno tiene espacio, buscar aumentar, porque en las bolsas hay un premio por esta sensación de pánico generalizado. Entonces, los inversionistas en ese sentido, uno, en estos escenarios es esperar, no vender y después tomar decisiones de cambio cuando estos índices hayan bajado y no haya tanta efervescencia en los mercados. No tomar decisiones cuando los mercados están nerviosos. Y lo segundo es ver los fundamentales de mediano o largo plazo. Son inversionistas de mediano o largo. Hoy día la bolsa en Chile sigue con los mismos fundamentos y el mismo impulso que tenía hace un mes atrás. Por lo tanto, la tesis sigue siendo muy similar. Recién se está Pero, instalando el gobierno pero con y por lo algunos tanto cambios. vale la pena insistir, digamos, con las tesis que uno lleva. Sí, correcto. O sea, en lo fundamental seguimos igual. Pero hace una semana atrás el dólar valía 8,60 y después hasta ayer valía 9,20. Y eso para los retailers, por ejemplo, es relevante. El petróleo subió de 70 a 100 y algo. Y eso, por ejemplo, para la TAM es relevante. O sea, también habían unos cambios que justificaban valoraciones más bajas. No, por supuesto. Es que si uno se afirma en que esos cambios no son permanentes, Claro. hacen posibilidades para mantener. Yo creo que todo esto hay que anclarlo con si estamos a través de un cambio estructural del mercado, en que de aquí el petróleo se va a mantener en estos precios que estamos viendo 90 o más arriba. Yo creo que la tesis de si termina la guerra es que eso no va a ocurrir. Y de hecho el interés general, como mencionaba en algún momento, es que los precios del petróleo bajen. Estados Unidos ha hecho esfuerzos muy relevantes por activar su industria local, por también influir en la OPEP para estimular la producción y mantener los precios bajos. Y siendo ese su objetivo y teniendo el poder para hacerlo, lo razonable es pensar que lo va a conseguir. Y en ese escenario vale la pena pensar en los fundamentales con los precios algo más corregidos. De hecho, tomando un poco el tema del tipo de cambio, nosotros también lo hemos visto como una oportunidad para, de nuevo, los rezagados que después ven en el diario y dicen, chuta, cayó el precio del dólar y yo tenía muchos dólares, que traten de ver estos momentos que son más bien circunstanciales como oportunidad para hacer algunas cosas que de repente no hicieron en su momento. ¿Se ven oportunidades, Diego Bobadilla? Me imagino que siempre. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué países, regiones, sectores? No sé si sector de defensa, Estados Unidos, sector energía, emergentes, desarrollados. ¿Dónde ves valor? La verdad que, como tú dices, hay muchas cosas. El sector energía, yo creo que estructuralmente está bien interesante. La demanda de energía por toda la temática tecnológica, junto ahora combinado con algunos desarrollos relacionados a la alza de los precios de los combustibles, es un sector interesante. Hemos visto caídas en el sector tecnológico relevante que quizás ha estado un poco subyacente en esta conversación de por qué Estados Unidos no ha caído tanto. Ahí creemos que también hay oportunidades interesantes de tomar posiciones. Y lo último, que yo creo que es la tesis del año, es que de la misma forma que fue el año pasado, creemos que este año va a ser un buen año para mercados emergentes. Eso incluyendo, por supuesto, a Latinoamérica. Chile nos está dando una posibilidad de compra en estos niveles y también lo vemos bien interesante para el caso de Brasil. Sí, cuéntanos un poquito de Brasil. Brasil todavía tiene una tasa de interés bien alta, que se espera que la bajen harto este año, pero todavía bien alta. Y bueno, la baja de tasas puede traer oportunidades en un mercado en el que los inversionistas están acostumbrados a invertirse en renta fija, pero cuando las tasas empiezan a bajar, tienen que empezar a mover parte de esas plata al Bovespa, las acciones. Cómo se visualiza ese mercado? Exactamente, tal como tú mencionas, es un mercado de mucha inversión en renta fija porque las tasas son muy altas.
pero y no es una sola cosa de Brasil, sino que los emergentes completos, las posiciones son más bien pequeñas en comparación con los mercados desarrollados. Entonces, sacarle un poquito de posiciones a los mercados desarrollados y en particular Estados Unidos e invertirlo en los mercados emergentes a nivel global genera una diferencia muy grande. Y en ese sentido creemos que pueden haber reacciones interesantes, sobre todo en la renta variable en Brasil, junto con un tipo de cambio que también viene bien depreciado. Yo hago un poco el símil de Brasil, de que están como un año atrasados de nosotros, tienen elecciones ahora a fin de año, y nos parece que tienen un buen viento de cola en que podrían beneficiarse las acciones y la moneda. Bueno, esta apuesta por emergente se ha mencionado, no sé, por más de 10 años. El año pasado sí se dio, pero yo creo que es del primero de muchos. Pareciera ser una tendencia. Lo misma apuesta también que se ha dado, Diego, con Europa. Europa también se ha prometido de que ahora sí, que está mucho más barata que Estados Unidos, pero a pesar de que está más barata, renta mejor Estados Unidos. Y al año siguiente, misma historia y misma historia y misma historia. ¿La hipótesis de ustedes tiene más que ver con que los emergentes se ven bien o con que el dólar se ve mal? Yo creo que es una combinación. Yo creo que efectivamente lo que tú dices es cierto, pero nosotros hacemos una pequeña diferencia. Hoy día estructuralmente los mercados emergentes se ven con un mayor foco y una mayor voluntad política por mejorar sus economías. Lo estamos viendo acá en Chile, en otros países emergentes está una situación similar. Y ahí lo demarcaría un poco Europa. Europa tiene una estructura distinta, mucho más burocrática. De hecho, nosotros hoy día no lo estamos recomendando para los portafolios porque no vemos un fundamento detrás a que cambie la tendencia que tú bien mencionas. Nosotros, en ese sentido, nosotros sí vemos una voluntad distinta y un cambio político relevante en los mercados emergentes que podrían justificar o que justifican que el año pasado hayan andado bien y que creemos que este año puede continuar. Junto con que Estados Unidos está en un proceso de reestructuración, está haciendo bastante ruido y eso hace que los flujos tiendan a salir un poco y esa combinación es bien interesante para los mercados emergentes. ¿Vieron algo de regreso de capitales chilenos que habían salido por ahí por el estallido? Que de repente uno lee en la prensa que algo de más apetito por Chile hay, pero eso no sé si es suficiente para traer las platas de vuelta. ¿Ustedes lo han visto? No en masa, Okay. no en masa, pero sí de a poco hemos visto posicionamientos marginales que vienen entrando. Te dicen, bueno, si teníamos una cierta porción del portafolio, pongamos un poco más. Y eso ha venido ocurriendo. Yo creo que ahí hay de nuevo dos factores. Uno, el inversionista chileno estaba muy invertido en Chile antes del 2019 y eso se corrigió. Y en segundo punto, para que las posiciones se sigan consolidando en un lugar, lo que se necesita es continuidad. O sea, son muchos años positivos y eso hace que el inversionista tome confianza, el mercado se ponga más profundo y eso se profundice, digamos. Así que yo creo que estamos en una primera etapa y si Chile lo hace bien en este periodo que inicia, eso se puede ir profundizando y terminar en algunos años más con una posición más grande. Hemos visto, pero muy incipiente aún. Excelente, con un mercado más profundo, más desarrollado. Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Buen día. Encantado, dice, que esté muy bien. Gracias. 9:58. Quiero escuchar la canción que Marito Aravena